agradezco su tiempo que tomaron para venir a mi examen. Mi nombre es Alejandra Serrano y pues mi tema de tesis se llama Aplicación de algoritmos bioinspirados para el análisis diferencial de datos transcriptómicos. Como ya lo había mencionado la doctora Milcar, mis senadores de tesis es la doctora Milcar y el doctor Mauricio de la unidad Simple 4. La agenda del día de hoy vamos a ver la introducción en donde voy a ahondar sobre los temas más importantes o los conceptos más importantes para poder entender a fondo de qué se trata el tema de tesis. El análisis bioinformático de datos de expresión génica. Después nos vamos a centrar en mi clúster de datos genómicos, Hierarchical Temporal Memory, que es la base del algoritmo que nosotros utilizamos para poder resolver este tipo de problemas. Vamos a tener una fase de resultados y discusión y finalmente las conclusiones y el trabajo a futuro. Bien. Primero quiero señalar qué es la bioinformática. La bioinformática se enfoca en la investigación y desarrollo de metodologías que lleven a conocimiento biológico o que nos hagan inferir conocimiento biológico de manera más simple y que además de este conocimiento biológico que nosotros podemos extraer por medio de métodos matemáticos, informáticos o computacionales, podamos tener información relevante y que nos ayude a validar experimentos que nosotros tenemos in vitro o que nosotros podemos obtener resultados in vitro, como especialmente en el área de las ciencias ómicas. El genoma es todo el contenido de ADN que conforma un organismo y incluye cada uno de los genes que aporta información relevante de cada uno de los organismos necesarios para la vida. El genoma o el ADN se conforma de 4 bases nitrogenadas, que es la tiamina, adenina, la citosina y la guanina. Estas conforman genes, los cuales codifican la proteína. El gen es la unidad fundamental de almacenamiento de información génica. Es la que contiene la información que se transfiere de padres a hijos. Como siguiente, la transcripción génica. Bueno, para empezar, nosotros vemos que la información contenida en el ADN es decodificada en 2 etapas: la transcripción y la traducción. Nosotros nos vamos a basar en la transcripción, que involucra la síntesis de ADN a ARN, es decir, el ADN lo transfiere o lo transforma a ARN mensajero y pues contiene todo el conjunto de genes que se están expresando en un momento determinado. Este momento determinado pues está dado por alguna condición patológica, alguna fase de desarrollo, etc. En la parte de arriba de la imagen tenemos el ADN y cuando hace la transcripción, entonces ciertos nucleótidos cambian a uracil y entonces tenemos una cadena de ARN mensajero. El transcriptoma y la bioinformática. Bien, las técnicas encargadas del estudio del genoma a gran escala, como los microarreglos y las nuevas tecnologías de secuenciación, generan información a nivel molecular. Y entonces, aquí nos permite saber la bioinformática en qué nos ayuda. La bioinformática nos ayuda en el manejo, almacenamiento y gestión de los datos, puesto que las nuevas tecnologías o las tecnologías de secuenciación de segunda generación nos generan gran cantidad de información. Y poder obtener información relevante a partir de esta, pues es ya un problema complejo computacional. Bueno, un problema complejo tanto para los biólogos, puesto que de tanta información pues no pueden obtener información relevante. Y computacionalmente podemos nosotros determinar cómo obtener información relevante a partir de la información que nosotros ya tenemos. También tenemos el desarrollo de algoritmos necesarios para poder establecer ciertas relaciones con bases de datos, la implementación de nuevas herramientas computacionales en la visualización y en el manejo y almacenamiento de dichos datos, y el desarrollo de metodologías que faciliten el descubrimiento biológico. Entre estas metodologías nosotros podemos tener, por ejemplo, la herramienta que nosotros estamos proponiendo. Bien.
Las fases de secuenciación de ARN que generalmente se hacen en el laboratorio para hacer un análisis bioinformático está basado en ese esquema general. Primeramente nosotros tenemos ARN-seq, el cual se hace con, bueno, generalmente lo hacen con tecnologías de tipo Illumina, en donde nosotros podemos obtener millones de lecturas de secuencia. A estos millones de lecturas de secuencia se les asigna un nivel de calidad para poder saber si esa secuencia tiene un valor de calidad alto o un valor de calidad bajo. Seguido se hace un ensamblado de contigs. Cada una de estas secuencias se le conoce como contig y entonces estas secuencias se tienen que ensamblar para ver si hacen un mapeo a cierto gen. Seguido se hace una normalización. Esa normalización se hace generalmente con RPKM, que son reads por kilobyte de reads per kilobyte millones de kilobytes de reads, los cuales se normalizan para poder hacer comparaciones confiables entre muestras y muestras, entre una muestra dada en una condición dada contra otra muestra. Seguido se hace un análisis estadístico para saber cómo es la expresión de cada gen en cierta condición. Y finalmente se hace la interpretación de resultados. Las primeras etapas o los primeros 4 pasos lo puede hacer un bioinformático de manera fácil, ¿no? Porque realmente es el manejo de información o manejo de herramientas computacionales. Pero siempre se va a requerir el conocimiento del experto, en este caso, el biólogo o el interesado en conocer qué está sucediendo con esos genes en ciertas condiciones. Bien. Finalmente, la expresión génica. La expresión génica se basa en cómo se expresa un gen en determinado momento. Ese momento puede ser un estado patológico, puede ser algún cambio que ocurrió por alguna condición de estrés, en algún momento de su desarrollo o en alguna fase de tiempo. Las maneras en que se expresa un gen, por ejemplo, en la imagen nosotros tenemos condición 1 y condición 2. Son los mismos genes que están en la muestra, entonces tenemos que en la primera condición el gen 1 se está sobreexpresando, es decir, hubo un aumento de la cuantificación de ese gen en cierto momento, a comparación de la condición 2. En el gen 2, los genes están en misma proporción o en misma cantidad, por lo tanto nosotros podemos decir que ese gen ni se expresa ni se inhibe o se expresa. El gen 3 pues no tiene ni expresión ni sobreexpresión, o sea, no se está expresando, no aparece en ningún momento. Y finalmente el gen 4, el cual en la condición 1 se está inhibiendo y en la condición 4 pues está aumentando, por lo tanto ahí tendríamos una subexpresión en base a un estado basal. Así es como podemos nosotros definir la expresión génica. Bien. Como antecedentes nosotros sabemos que cada organismo, podemos nosotros poner un ejemplo, el caso de la mujer. Cuando es una niña, sus cambios o sus fenotipos son diferentes a cuando pasa a la pubertad, a la adolescencia o a la vejez. Lo mismo sucede con los genes. Eso ocurre a lo largo del tiempo. Entonces lo mismo va a suceder con los genes y, como les mencionaba, en algún estado patológico, en algún momento de su desarrollo o dado por alguna condición de estrés. Entonces nuestra motivación es determinar qué genes se están expresando, de qué subconjunto de genes se expresará en menor o mayor grado dado una condición o en un momento determinado. Es decir, tenemos que determinar nosotros la relación genotipo-fenotipo de los organismos. ¿Qué está pasando con los genes para que cierto organismo sus fenotipos se estén mostrando de manera distinta? Como antecedente nosotros tenemos las técnicas de microarreglos, que son técnicas que sirven para cuantificar el nivel de expresión génica a gran escala. Es decir, nosotros tenemos una rejilla y en la rejilla nosotros aplicamos una muestra a priori de genes. Estos genes son procesados a partir de técnicas de fluorescencia, y después son pasados a una técnica de
analización de imágenes para saber qué tanto se está expresando a un gen en base al color que presenta. Las desventajas que tienen este tipo de técnicas es que en primera son muy caras. Y entonces, y aparte de que son muy caros, solamente van a analizar de manera a priori el conjunto de genes que nosotros hayamos seleccionado para poner en el microarray. Y pues son técnicas muy simples, o sea, se usan técnicas de análisis muy simples como pruebas de hipótesis, en donde nosotros tenemos una distribución y en base a una prueba de hipótesis nosotros podemos definir si se está expresando o qué está sucediendo con los genes que están en el microarray. Y aparte de que son muy caras, entonces nos sesga en el número de repeticiones que nosotros podemos hacer en un experimento dado. Nuestro problema, a partir de eso, los principales desafíos en el análisis de los perfiles de expresión génica a gran escala y en el análisis de expresión diferencial génica, pues se presenta el gran volumen de datos que estamos generando, para empezar. Son muchísimos datos y obtener información relevante de todos esos datos que nosotros estamos analizando ya de por sí es complejo. Si analizamos nosotros 1 giga de información a mano, es complejo obtener información relevante de esa cantidad de información que nosotros estamos generando. Es lo mismo viene dado por el análisis de datos. Les decía que tenemos métodos estadísticos tradicionales como las pruebas de hipótesis para poder sacar conclusiones, y tenemos una muestra pequeña de una población grande, es decir, solamente estamos tomando un subconjunto del conjunto de genes que nosotros tenemos para poder analizar. Bien. La justificación es que la solución de problemas biológicos modernos siempre va a requerir métodos computacionales sofisticados y avanzados. Y entonces ahí nos surge la pregunta de investigación, que es nuestra hipótesis. ¿Es posible realizar nuevos descubrimientos biológicos, así como mejorar la precisión y confiabilidad de la interpretación de los resultados del análisis de expresión génica diferencial por medio de algoritmos basados en las propiedades estructurales y algorítmicas de la neocorteza cerebral? Es decir, poder resolver el problema de encontrar resultados confiables a partir de la simulación de la manera en cómo trabaja nuestro cerebro. Y pues nuestra segunda justificación, como ya se los había mencionado, es que siempre el conocimiento biológico va a determinar el resultado que nosotros obtengamos a partir de nuestro resultado hecho in silico o hecho computacionalmente. Entonces siempre vamos a requerir un equipo de trabajo multidisciplinario. El objetivo general pues era facilitar la generación de descubrimientos de relevancia biológica provenientes del análisis diferencial de niveles de expresión génica mediante el uso de algoritmos basados en las propiedades estructurales y algorítmicas de la neocorteza cerebral. Los objetivos particulares, pues primeramente era implementar algoritmos eficientes basados en las propiedades estructurales de la neocorteza cerebral para desarrollar una herramienta bioinformática que permita encontrar correlaciones entre cada uno de los genes. Y nuestro segundo objetivo particular era validar la herramienta a través de una comparación contra otros algoritmos ya propuestos en la literatura. Vamos a pasar a ver el análisis bioinformático de datos de expresión génica. Bien, como todos nosotros sabemos, dentro de las técnicas de minería de datos, nosotros tenemos las técnicas de clustering, las cuales se encargan son técnicas de agrupación de una sola dimensión, que hace particiones duras, para empezar. Entonces, generalmente se utilizan técnicas de clustering, pero la desventaja son las particiones duras. Es decir, un gen solamente puede pertenecer a un solo grupo, con el cual tiene una alta correlación. No puede pertenecer a más de un solo grupo. Y son las técnicas que más se utilizan en este tipo de análisis. Bueno, las técnicas de minería de datos que más se utilizan en este tipo de análisis. En esta figura yo tengo lo que generalmente se tiene una gráfica de calor en donde tratan de agrupar hacen técnicas de clustering por filas y después por columnas, es decir, por genes y por condiciones.
y después ven qué subgrupo de todos esos genes se expresan de alguna manera en un momento determinado. Pero como les decía, son particiones duras y entonces nosotros tenemos todas las desventajas que conlleva aplicar técnicas de clustering. Debemos de tener un conocimiento previo de la información porque son técnicas no supervisadas, es decir, no conozco yo nada de la información. No puedo, no sé nada de la información y no puedo inferir en algo. Para eso existen las técnicas de B-clustering, en donde ahora tenemos clustering en dos dimensiones, tanto por filas como por columnas. La diferencia se muestra en la figura 10, donde en la primera parte yo tengo clustering de genes, es decir, por filas. En la segunda tengo clustering de condiciones, es decir, por columnas. Y en las técnicas de B-clustering, pues ahora en vez de aplicar filas o columnas, ahora tengo la unión de ambos. Es decir, puedo encontrar correlaciones entre filas y columnas, o genes y condiciones. Y aparte, ahora tengo particiones blandas, es decir, un gen puede pertenecer a más de un grupo. Entonces, el objetivo de las técnicas de B-clustering es formar subconjuntos de genes que presentan un comportamiento correlacionado frente a un subconjunto de condiciones experimentales. Y finalmente, la validación del método bioinformático. La validación del método bioinformático consiste en determinar qué tan congruentes son los resultados que nosotros estamos procesando in silico contra los que nosotros tenemos en el sistema biológico. Y esto nos ayuda a discriminar entre los métodos que nosotros podemos utilizar para cierto problema y elegir la mejor técnica que nosotros utilicemos. Los tipos de validación, pues tenemos primero la validación estadística, que está basada en el análisis estadístico de los datos, y la validación biológica, es decir, la comparación congruente entre los datos que nosotros obtengamos in silico versus los datos que nosotros obtengamos in vitro. A continuación les voy a mostrar cuatro metodologías propuestas con anterioridad, entre los cuales pues se encuentra el primer algoritmo que se propuso, que lo propusieron en el año 2000, Chen y Chur, el cual se conoce como CCA actualmente. Se propuso como MSR, puesto que era una técnica para validar clusters, pero después se dieron cuenta que realmente lo que hacía era formar subgrupos del grupo general, entonces ahora teníamos B-clusters. Esta técnica se basa en tener la matriz de datos original y de un valor máximo permitido del residuo cuadrático medio hace un borrado múltiple de las columnas. Y después ese umbral es un valor, y ya después nosotros hacemos un borrado simple determinado por un decremento que se va haciendo en el residuo cuadrático medio en cada iteración. Este algoritmo yo decidí elegirlo puesto que es el primero que se propuso, y además también se propuso como una técnica de validación. En el año 2002, Lazzeroni y Owen propusieron Play Models, el cual es un algoritmo que utiliza una matriz de expresión génica discretizada y forma B-clusters de acuerdo a la suma de las contribuciones o de acuerdo a la suma de vectores propios que se pueden generar en las distintas submatrices. En el año 2003, Kluger et al. Propusieron un algoritmo que se llama Spectral, el cual simula una tablilla de ajedrez o tiene una estructura de ajedrez, y utiliza también vectores propios para poder descomponer la matriz en valores singulares, y a partir de aquí obtiene submatrices o estos subgrupos de interés, que son los B-clusters. Y finalmente está BIMAX, el cual fue propuesto por Prelin en el año 2006, y lo que hace es que se encarga de buscar matrices lógicas. Primero binariza la matriz de expresión génica, es decir, asigna valores de 1 y 0, y a partir de esas matrices lógicas trata de agrupar todos los unos, y esos unos pues
determina que ya es un biclúster, aunque haya o no haya relación intergrupal. Y cada vez que una submatriz se regresa, entonces ese ya es tomado como un posible biclúster, aunque realmente no tenga una relevancia. Nuestra propuesta se basa en HTM o memoria temporal jerárquica, en la cual es un método que actúa como un clasificador ordenado en niveles jerarquizados o jerárquicos. Niveles jerárquicos, y es un método que puede ser supervisado o no supervisado. Es decir, yo conozco información de los datos previamente o puedo no conocer nada de mis datos y de todas formas voy a obtener un resultado confiable. Las funciones básicas de HTM, como lo propusieron en el año 2000 Jeff Hawkins, pues permite descubrir patrones dentro de un flujo de datos, inferir causas de los patrones descubiertos, hacer predicciones e inferir comportamiento de tales predicciones. Nosotros nada más nos estamos basando en descubrir patrones dentro de un flujo de datos. Y pues al descubrir nosotros podemos inferir causas de los patrones descubiertos. Bueno, las siguientes dos partes, hacer predicciones, pues lo podríamos tomar nosotros como poder construir redes génicas a partir de los resultados que nos haya mostrado el algoritmo. Y poder inferir comportamiento, es decir, qué pasa si un gen en determinado momento se apaga o se inhibe, qué sucede con los demás genes que están relacionados a él, de acuerdo a lo que nosotros pudimos hacer en una etapa anterior, como hacer predicciones. Como les decía, HTM se encuentra organizado en forma de árbol jerárquico y primeramente se compone de diferentes nodos. Tenemos la capa 1, la cual está compuesta en ese caso por 5 nodos. La siguiente capa está compuesta por 2 nodos y finalmente nosotros tenemos un nodo clasificador. Tenemos un flujo de datos de entrada que es asignado a un nodo determinado, y cada nodo se forma de dos fases. Primero nosotros tenemos un spatial pooler y seguido tenemos un temporal pooler, y cada nodo puede tener más de un patrón hasta llegar a una jerarquía superior donde nosotros podemos clasificar los resultados que nosotros hayamos obtenido. Una vez que entran los flujos de datos a la primera capa, a estos flujos de datos se les asigna una probabilidad para ver qué tan probable es que aparezca ese dato. Una vez que tengo esa probabilidad asignada, en el temporal pooler yo asigno otra probabilidad para poder determinar qué tan similares son ciertos nodos en la capa 1. Ese nivel de similitud va a determinar los nodos que van a ser el nodo padre de esos nodos que tengan un grado alto de similitud, hasta llegar al nodo clasificador, en donde generalmente se acostumbra a poner una máquina de soporte vectorial para poder clasificar los resultados que nosotros ya tenemos previamente. La agrupación espacial o spatial pooler reduce el número finito de entradas a pequeños conjuntos, los cuales son llamados coincidencia. El algoritmo como tal HTM que propuso Jeff Hawkins dice que se utiliza generalmente K-means, pero K-means tiene la desventaja de que solamente nos proporciona particiones duras, y a nosotros no nos interesan particiones duras, nosotros tenemos que utilizar particiones blandas, por lo que nosotros decidimos cambiar esta fase por un complemento a la distancia de Hamming, es decir, determinar qué tan similares son dos cadenas de nucleótidos. La agrupación temporal implementa el algoritmo de clustering jerárquico aglomerativo, en donde después de que yo tengo mis probabilidades de qué tan similares son ciertos nodos en una capa determinada, estimo una probabilidad, la cual se normaliza, y a partir de esto aplico yo clustering jerárquico aglomerativo para saber qué tan similares son ciertos grupos. Y a estos grupos yo les voy a llamar grupos temporales o conjuntos de coincidencias. Bien. Nuestra arquitectura básica de
se basa en este diagrama. Principalmente tengo un inicio y después de este inicio yo puedo seguir hacia un análisis bioinformático y poner fin. Mi análisis bioinformático se basa en la diapositiva que nosotros ya habíamos visto, en donde tengo mi secuencia, después le aplico ciertas técnicas para poder determinar el valor de calidad, la normalizo, y al final pues obtengo conclusiones a partir de análisis estadístico. O bien puedo poner esa matriz de expresión génica y paso primero, la discretizo. Es decir, asigno 3 posibles valores a los niveles de expresión que yo tenga. Si esa matriz de expresión ya se encuentra discretizada, entonces ya no paso por eso y me voy directamente a aplicar la primera fase de mi algoritmo, que es el spatial pooling. Si mi matriz no está discretizada, paso al algoritmo de discretización y de ahí vuelvo a regresar a la parte del spatial pooler. Seguido calculo un temporal pooler, nada más, y finalmente calculo valores de correlación negativos para cada uno de los subgrupos que yo encontré. Evalúo cada biclúster y después yo obtengo un archivo el cual me reporta todos los biclústers que yo obtuve a partir de mi análisis inicial. Los tipos de datos que se utilizan es una matriz, la cual tiene genes en las filas y condiciones en las columnas, y cada una de las casillas o cada W y J representa la cantidad absoluta de ARN, que es de ARN expresado en cierto gen. Es decir, en la posición 1,1, W11 va a representar la cantidad de ARN expresado en el gen 1 en la condición 1. La fase de discretización de datos, nosotros estamos utilizando un algoritmo común que se utiliza para minería de datos, que es el que se utiliza para poder detectar outliers. Entonces, para nosotros el caso perfecto es el gen 1. Yo calculo los cuartiles y calculo el rango intercuartílico, es decir, el rango que hay de Q2 a Q1 y de Q3 a Q2. Ese es el caso perfecto, es decir, la dispersión de los datos que se encuentran entre Q2 y Q3 y Q2 y Q1 es la misma. Para el segundo caso, esos ya no son los casos perfectos, en donde yo tengo Q1, Q2 y Q3. Entonces, si vemos nosotros la diferencia entre Q1 y Q2, es menor que la diferencia que hay de Q2 y Q3, es decir, los datos tienen mucha dispersión en la diferencia entre el cuartil Q2 menos Q3. Para eso entonces yo sesgo el rango para poder determinar que la misma dispersión que hay entre Q1 y Q2 sea igual a la dispersión que hay entre Q2 y Q3. Utilizando la fórmula que muestro ahí, que es Q3 es igual a 2 veces Q2, es decir, lo aumento y después estoy restando Q1 para que tenga la misma dispersión de datos tanto arriba como abajo. Finalmente, yo determino que los genes que estén arriba de Q3 son sobreexpresados, los genes que estén por debajo de Q1 son inhibidos y los que están entre Q1 y Q3 pues están manteniendo normales. Entonces los de arriba los etiqueto por 1, los que están entre el rango intercuartílico se etiquetan con 0 y los que están por debajo los etiqueto con -1. Respecto a nuestros resultados, pues nosotros tenemos una herramienta de biclustering, la cual funciona en sistemas de Linux, Unix y no cuenta con dependencias a bibliotecas. Es un algoritmo basado en HTM, el cual nosotros hemos nombrado HTMGIN, y pues se basa primeramente, como les decía, en discretizar la matriz de expresión génica a un número finito de caracteres: 0, 1 y -1, normal, sobreexpresado e inhibido. Después calculamos un conjunto de coincidencias, calculamos un conjunto de creencias y finalmente identificamos genes correlacionados negativamente para los biclústers obtenidos. La sintaxis de la herramienta, tenemos primero "-i", que es un archivo de entrada, que ese archivo de entrada representa nuestra matriz de expresión génica.
tenemos menos D, que indica que es una matriz de datos discretos. Si no es una matriz de datos discretos, no tenemos que especificar ese parámetro. Menos Q, cabe resaltar que este es el único parámetro del cual nosotros tenemos dependencia. Es el único parámetro del cual nuestro algoritmo se vale para poder ser configurado. Y tiene cierto rango entre 0 y 0.5, calculando los valores atípicos, y nuestro valor por defecto es 0.05. Eso más adelante les voy a mostrar cómo lo determinamos. Y finalmente nosotros tenemos un menos O, que indica el número de biclusters que nosotros vamos a reportar. Como les decía, el formato de archivo de entrada del algoritmo pues es una matriz en donde tenemos los genes en filas y las condiciones en columnas, y para cada una de las casillas, o para nuestra posición W, I, J, nosotros vamos a tener la cantidad de ARN que se está expresando en una condición determinada. La metodología que se utilizó para evaluar esta herramienta se dividió en 3 fases distintas. La primera es una comparación con otras herramientas de biclustering utilizando un conjunto de datos construido in silico, el cual construimos con 150 genes y 50 condiciones. Y tiene 10 biclusters implantados de manera a propósito. Tenemos el segundo conjunto, que es el de la levadura de pan, el cual tiene 2.993 genes y 173 condiciones. Y finalmente tenemos el de la Arabidopsis thaliana, el cual tiene 734 genes y 69 condiciones. Los tres primeros conjuntos de datos fueron también utilizados para validar la herramienta Baymax. Finalmente, seguido, nosotros tenemos una validación mediante el análisis de un sistema biológico de la planta de papaya cárica, el cual fue proporcionado por la doctora Laura Silva del Simvestab, Unidad de Irapuato. Y finalmente tenemos la caracterización del algoritmo. Aquí se muestra el tiempo computacional que utiliza HTM en comparación con otros algoritmos. Tenemos los 4 algoritmos que ya presenté anteriormente: CC, que es el primero que se propuso, Plane Model, Spectral y Baymax. Los 3 utilizan matrices discretizadas. Esa fue nuestra regla para poder elegirlos, para poder hacer la comparación. También la siguiente regla fue qué tan referenciados son estos algoritmos, y para poder ver contra cómo está nuestra herramienta y contra quién compararnos de la mejor manera. Entonces, podemos ver que CC pudo localizar solamente un bicluster de los 10 biclusters que nosotros habíamos implantado. Entonces, su rendimiento, a pesar de ser el primer algoritmo que se propuso, no es bueno. Plane Model, Spectral, uno pudo identificar solo 3 biclusters de los que nosotros habíamos implantado. 3 biclusters. Y Spectral identificó 70. O sea que identificó más número de biclusters de los que se habían implantado. Y ni siquiera son los biclusters que estaban determinados. Baymax y HTM-GENE son los 2 algoritmos que pudieron detectar los biclusters que se implantaron con eficiencia. Es decir, dijeron, estos son los biclusters que se implantaron, y la dependencia de parámetros pues es la misma, aunque realmente HTM-GENE solamente depende de un parámetro, que es Q, el rango que yo le doy para la discretización. Realmente nada más. En base a eso, nosotros el conjunto de datos in silico le hicimos 2 modificaciones más. Al conjunto de los 10 biclusters implantados, nosotros les quitamos el ruido. Es decir, la matriz original que teníamos tenía presencia de ruido. A los biclusters implantados generamos un número aleatorio que siguiera una distribución normal, y sumamos ese número aleatorio a cada una de las casillas. En el segundo caso, nosotros quitamos ese ruido, y en el tercer caso, nosotros mezclamos los biclusters, es decir, que no estuvieran unidos, o sea, en cierta posición el bicluster 1, en cierta posición el bicluster 2, en cierta posición el bicluster 3. Hicimos un barajeo de filas y columnas. Y luego
resultados que obtuvimos en base a esto es que para el conjunto de datos, CC no identificó ninguno de los que nosotros habíamos implantado. Solamente detectó uno, y ese uno pues era toda la matriz de expresión génica. Play Models detectó 2, 3 y 2 del conjunto 1, 2 y 3, y de los cuales ninguno era correcto. Del Spectral detectó 1, 2 y 1, entonces también su rendimiento no es alto. Finalmente, Vimax y HTMG, Vimax detectó solamente cuando estaban todos acomodados de cierta manera 10 biclusters, y en los demás casos solamente pudo detectar 9 de los 10. Y HTMG detectó los 10 biclusters que nosotros habíamos implantado en las tres condiciones. Entonces, respecto a estas conclusiones, respecto a estos resultados, nosotros podemos obtener nuestra primera conclusión. HTMG es robusto y superior a los demás algoritmos en presencia y en ausencia de ritmo. Para el conjunto de datos de la levadura de pan, nada más podemos nosotros determinar el tiempo. A HTMG le llevó un poco más de tiempo, encontró 911 biclusters con un parámetro nada más de dependencia. Los tres parámetros que yo marco, pues es el número, el archivo que nosotros ingresamos, el -i, era una tabla, una matriz de datos que no estaba discretizada, o sea que necesitaba ser discretizada, y además el parámetro q, del cual nosotros tenemos gran dependencia. Y Vimax encontró 3000 de los 3000 biclusters en la matriz de levadura de pan. En el caso de Arabidopsis thaliana, de la misma manera, Vimax encontró 2000 biclusters, HTMG encontró 162 biclusters, y los demás algoritmos pues siguen mostrando un bajo rendimiento a comparación de Vimax y HTMG. Bien. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero remarcar que Vimax encuentra el número de biclusters que nosotros indiquemos. Si yo en ese caso le hubiera indicado a Vimax que encontrara 5000 biclusters, Vimax iba a encontrar 5000 biclusters, es decir, nunca iba a tener un óptimo, o nunca iba a detenerse a encontrar solamente un número determinado de biclusters. En cambio, HTMG siempre va a encontrar los 162 biclusters, puesto que determina que ya no hay más submatrices que nosotros podemos obtener a partir de la matriz original. La validación de HTML mediante un sistema biológico nuevo fueron los datos que nos proporcionó la doctora Laura Silva, en donde nosotros tenemos una doble infección a una planta de papaya cárica. En la fotografía muestro los distintos casos de infección. En la primera imagen de la planta de papaya, la cual está etiquetada como M, es el control o MOC, estado basal de la planta. En X yo tengo la infección con PAP-MB, es decir, una infección sencilla. Solamente llego, infecto con PAP-MB y se acabó. En la tercera es una infección con PRCB. En la siguiente es una infección PAP-MB-PRCB al mismo tiempo. Después es PRCB-PAP-MB, pero primero aplico PRCB y después PAP-MB. Y finalmente tengo PAP-MB contra PRCB. Podemos observar que el MOC pues es la planta contenta y feliz. En X o en PAP-MB, cuando infecto la planta pues como que se pone media triste, pero no le pasa nada. En Y la planta muere. En XY es peor que en Y, puesto que en Y la planta pues se pone fea y muere, pero acá si observamos las hojas pues se ponen aún más feas, y es como gradual, de Y, XY y Y flecha X. Caso contrario a lo que ocurre en XY. En XY la planta, a pesar de que esté infectada con ambos virus, pues logra tener algún mecanismo de respuesta inmunitaria para poder resistir a la infección. Entonces, el objetivo principal era encontrar qué era lo que pasaba en la planta cuando teníamos una condición de sinergismo, es decir, cuando la planta moría o se ponía fea gradualmente, y de antagonismo, cuando la planta, pues, aunque estaba infectada
nosotros teníamos un total de 40 millones de lecturas en bueno, se mandaron secuenciar y secuenciación entregó 40 millones de lecturas de la muestra control. Y al aplicarle pasarlo por una herramienta bioinformática, nosotros obtuvimos 7 millones de lecturas sin redundancia. Estas lecturas son conocidas como reads, que son cadenas de 18 a 24 nucleótidos. En PubMD teníamos 200 millones y ahora nos quedamos solamente con 4 millones. Sin redundancia quiere decir que no haya, o sea, solamente tome un read a la vez, no lo vuelva a poner en este status. Una vez que después de que nosotros teníamos nuestros reads sin redundancia, los clasificamos de acuerdo a tamaños. Es decir, 21, 22, 23 y 24. También hicimos el análisis de 18 a 26 nucleótidos, pero pues no había como gran relevancia. Por eso nada más nos quedamos con los reads de longitud 21, 22, 23 y 24, que fueron los que se analizaron. Después sí se siguió un protocolo de análisis bioinformático, el cual muestra un preprocesamiento de los datos, es decir, las tablas anteriores que ya mostré. Después se hizo un mapeo de lecturas a un genoma de referencia, en este caso el genoma de la planta de papaya cárica, el cual, como no hay un genoma cerrado, tuvimos que construir en base a contigs que se unieron por medio de linkers, es decir, creamos un genoma de papaya in silico. Después obtuvimos una matriz de contingencia utilizando librerías que están dentro de R. Después se normalizó utilizando el algoritmo RPKM para poder hacer comparaciones. Una vez que se normalizó, nosotros observábamos cambios como de un gen se estaba expresando 2000 veces o 2000 CPM, que es la unidad de RPKM, y otro gen se estaba expresando 0.3. Entonces ahí ya teníamos una gran discrepancia, para lo cual tuvimos que aplicar una función que es logaritmo base 2 para poder homogeneizar los datos y que esta discrepancia entre el 2000 y el 0.02 no fuera tan grande. Y finalmente hicimos un big cluster de datos y una interpretación de los resultados. Los resultados fueron analizados por la doctora Laura Silva del CIMBESTAB y Unidad de Irapuato, la doctora que nos proporcionó los datos, y pudimos observar que teníamos los sRNAs de la planta de papaya cálica de longitud 21, 22 y 24 nucleótidos estaban implicados en las condiciones de sinergismo, es decir, cuando teníamos PRCB más PubMB o cuando teníamos PubMB y después PRCB. Y a comparación de esa conclusión en sinergismo, nosotros teníamos una contraparte. En antagonismo solamente teníamos reads de 22 y 23 nucleótidos que estaban implicados en la condición de antagonismo, es decir, PRCB con PubMB. Seguido de esto, nosotros construimos un diagrama de Venn en el cual nosotros vimos que teníamos 21 genes que estaban compartidos entre los reads de 22, 24 y 21 nucleótidos, y 54 genes que estaban compartidos en la condición de antagonismo en 22 y 23 nucleótidos. Nuestro interés era saber si entre esos 21 genes y estos 54 genes había alguna unión, y no. Entonces, la intersección entre 21 y 54 genes, sacamos la unión de ambos genes y tratamos de sacar la intersección. Y la intersección de los 21 y los 54, la cardinalidad de la intersección de los 21 y 54 genes resultó ser 0. Es decir, los 21 genes están implicados en condiciones de sinergismo y los 54 genes están implicados en condiciones de antagonismo. Paso siguiente, hay una herramienta bioinformática que se llama BLAST. Esos 21 genes se les aplicó un BLAST y a los 54 genes también. Y de ahí pudimos ver que había genes que nosotros estábamos reportando que tenían gran relevancia
en la respuesta autoinmune de la planta, los cuales ya habían sido demostrados in vitro. Respecto a la caracterización paramétrica de HTMG, nosotros usamos el conjunto de datos construido in silico y podemos ver que el valor de Q en 0 y en 0.05 no muestra errores. Tanto como 0.1, 0.15 y 0.05, el número de biclusters erróneos que va encontrando empieza a aumentar. Entonces, por eso nosotros decidimos quedarnos con el parámetro óptimo como 0.05. El número de biclusters obtenidos por HTM usando la configuración del parámetro "-o", usando todos los conjuntos de datos, entonces nosotros podemos ver que en algún momento nuestro algoritmo tiene una convergencia. Tiene convergencia. A comparación de lo que yo les mostraba en el algoritmo Baymax, donde no tenemos convergencia. Si yo le digo, quiero 5000 biclusters, el algoritmo me va a dar 5000 biclusters. Si quiero 1.000.000 de biclusters, me va a dar 1.000.000 de biclusters. Y realmente de ese 1.000.000 de biclusters que Baymax me entregue, yo no voy a saber cuáles son los que tienen relevancia biológica. A comparación de HTMG, que en algún momento tiene convergencia y siempre me va a estar dando los mismos biclusters, el mismo número de bits. Caso contrario a lo que les comentaba con Baymax, si yo le pido 10.000 biclusters, los 10.000 biclusters que me regresa. Finalmente, la discusión es más, podemos nosotros determinar en base a nuestros resultados que nosotros ya obtuvimos que HTMG es más eficiente frente a los algoritmos que ya están propuestos en la literatura. Y esto lo hicimos usando un conjunto de datos construido in silico y usando ya conjuntos de datos con los que han sido validados otros métodos. Encuentra patrones relevantes en conjuntos construidos in silico derivados o sea que entonces nosotros podríamos usar HTMG para conjuntos derivados de microarreglos y conjuntos derivados de la validación del conocimiento biológico. Muestra un rendimiento sustancialmente alto, presenta un menor costo computacional, puesto que al usar un árbol jerárquico, nosotros estamos jerarquizando la memoria y tiene una mayor incidencia de réplica a comparación de los microarreglos. Y el ruido no influye en nuestros resultados. La importancia de HTMG es que está haciendo uso de teorías HTM dentro del área de bioinformática, lo cual no se había explorado. Eran dos áreas totalmente diferentes y entonces esto abre nuevos retos para el desarrollo de métodos computacionales basados en las propiedades estructurales y algorítmicas de la neocorteza cerebral para poder encontrar patrones relevantes que ayuden a generar conocimiento biológico. El nivel de discretización fue óptimo, es Q igual a 0.05 y es el recomendable, aunque esto no limita al usuario a que no pueda él decidir qué valor utilizar. El número de bicluster desciende una vez alcanzado un número máximo, a excepción de lo que nosotros observamos en los resultados construidos in silico, en donde el número de biclusters aumentaba. Y encontrar un patrón, para eso nosotros tenemos que encontrar un patrón de distribución estadística que siguen los datos biológicos contra la distribución que siguen los datos construidos in silico. La conclusión principal pues es que se desarrolló una herramienta bioinformática llamada HTMG, en la que se implementaron algoritmos bioinspirados que simulan las propiedades estructurales y algorítmicas de la neocorteza cerebral. Esto genera un gran avance en el estado del arte actual de la bioinformática. HTMG muestra eficiencia para realizar análisis sobre datos discretos y continuos. Es una herramienta bioinformática eficaz y eficiente que obtiene resultados correctos utilizando una menor cantidad de recursos computacionales, y la discretización que nosotros estamos proponiendo es no supervisada. Yo no necesito conocer nada de los datos para poder obtener información relevante de ellos. Y nuestra principal aportación pues es un método robusto
que se utiliza para la detección de patrones de relevancia biológica y a gran escala de datos ómicos. Es una automatización de procesos bioinformáticos que van a enriquecer el procesamiento, la visualización y el análisis de la expresión diferencial génica, y siempre va a ser indispensable la colaboración entre biólogos y los expertos en el área de la bioinformática o computólogos. No podemos determinar que porque es biólogo va a saber de ambas áreas o porque es de computación va a saber de ambas áreas. Siempre va a ser indispensable esta relación. Como trabajo a futuro, primero es el alto rendimiento, es decir, tratarlos de aplicar a problemas de microarreglos de diferente complejidad. Después, el tiempo computacional. Nuestro tiempo computacional observamos que se iba más en la segunda fase, que es el temporal pooler, y entonces se tiene pensado proponer una técnica de paralelización para esta etapa. Una herramienta bioinformática que cumpla un pipeline de un análisis bioinformático completo, es decir, desde un mapeo, una limpieza de datos, una normalización y un bicluster para poder obtener resultados y que sea más fácil para las personas que no son expertas en el área de computación poder realizar un análisis bioinformático. El campo de aplicación, ampliar el campo de aplicación del algoritmo a otras áreas tales como la economía o la medicina. La optimización de parámetros característicos del algoritmo, en este caso el parámetro Q, es decir, que ya no sea como dependiente de que el usuario decida qué parámetro usar, sino ya sea optimizado y el programa sea capaz de definir qué Q usar. La discretización de datos, es decir, implementar un módulo que se base en la discretización de datos basados en el estado basal de la fuente. Y tratar de analizar el comportamiento que sigue el número de biclusters en conjuntos de datos construidos sin sílico contra el conjunto de datos construidos contra los conjuntos de datos obtenidos de experimentos biológicos. Y finalmente, tratar de hacer un análisis diferencial de la calidad de los biclusters obtenidos con nuestro parámetro estrella Q contra los demás valores que puede tener. Y ya, finalmente de eso sería. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Para ello, contamos con el privilegio de contar el comité sinodal con el doctor Saúl Villa de Villa, que es investigador académico del Departamento de Electricidad, el doctor Guillermo Félix del Departamento de Educación, el doctor Mauricio Carrera, que es investigador de la unidad de la Corte de Evangelio. En primer lugar, entonces, empezamos dando la palabra a los invitados. Muchas gracias por invitarme. Y como bien lo decías, Alejandro, se requiere de una participación de ambos campos, porque el biólogo no sabe nada de eso, y empiezo yo que no sé nada de la informática. Tuvimos nosotros la experiencia de hacer, aplicar microarreglos en el análisis de la expresión genética a través de 10 diferentes tiempos en el desarrollo de cáncer de hígado. Y obtuvimos algunos resultados, pero nos basamos más en nuestra contraparte de Akinetics, que ellos nos decían que tenían ya un software específico que nos decía qué hacer, y hicimos lo que teníamos que hacer sin entender mucho, ¿no? Pero me encantó oír tu plática. Sí, me queda un poquito bueno, por ignorancia. Cuando hablas tú al principio en tu exposición, ¿cuál es el proceso de análisis de la expresión genética? Un término que usas, nosotros vemos el valor de calidad en las secuencias. ¿Qué quieres decir con eso y qué tanto varía ese valor de calidad? Pues lleva como ese valor de calidad lo asigna la máquina, que en este caso Illumina, el cual va de 0 a 255. Entonces es qué tan
¿Qué tan seguro está de que este resultado que yo te estoy entregando sea correcto? Pero en el procesamiento de datos tú puedes utilizar cualquier rango entre ceros. Sí. Para esto nosotros aplicamos, hay ya varias herramientas bioinformáticas. Una de ellas es bueno, una de ellas es Bowtype, la cual genera archivos de tipo SAM y BAM. Y entonces también define la calidad de cada una de estas secuencias que nosotros tenemos, o reads que nosotros tenemos. Y ya en base a eso nosotros podemos determinar si tiene una calidad alta, entonces lo selecciono para mi experimento. Si la calidad es baja, de acuerdo a un criterio propio, no lo selecciono para un experimento. Entonces ya muchos parámetros que están en las herramientas bioinformáticas dependen ya de la experiencia o del conocimiento o de la decisión de la persona que esté haciendo el análisis bioinformático. O sea, ese es un punto en donde pudiera variar los datos dependiendo de las circunstancias de cómo se adjudica el valor de calidad. Luego hablas de otro punto, normalización. ¿Qué es eso? A ver, ¿y qué tanto puede variar y qué tanto está sujeto al arbitrio del bioinformático? Un ejemplo, para nosotros tenemos la matriz de expresión génica del análisis de la planta de papaya caica. Nosotros cuantificamos que un gen estuviera contenido en un RIC a lo largo del genoma. Entonces, una vez que yo tengo ese numerito de cuántas veces está ese gen contenido en el RIC a lo largo del genoma, quiero hacer yo las diferentes comparaciones entre las diferentes condiciones. Entonces, la normalización me permite poder poner toda mi información a la misma medida comparativa. A la misma medida comparativa para poder hacer comparaciones entre la misma biblioteca y las demás condiciones. La biblioteca frente a las demás condiciones. ¿Y hay diferentes modelos de para normalización? Sí, bueno, hay dos que conozco en este momento, es RPKM y CPM. El CPM es cuentas por millón y RPKM es el reads per kilobyte milli o reads per kilobyte. Entonces, lo que hace, ambos algoritmos trabajan de la misma manera, puesto que si normalizas con RPKM o CPM, obtienes los mismos resultados. La única diferencia es cómo normaliza RPKM y cómo normaliza CPM. CPM toma en cuenta que cuenta todas las lecturas y en base a todas las lecturas hace una proporción, pero es por biblioteca. Y RPKM toma la longitud del gen, la longitud de la biblioteca y un valor que ellos establecen, que se establece en la ecuación para poder sacar la normalización por medio del método RPKM, que es entonces el tamaño del RID que yo voy a normalizar por 10 a la 6 entre el tamaño del gen por la longitud el tamaño de la biblioteca que yo estoy utilizando. Y luego todavía tienes otro término en el que llamas discretización, que también me imagino que es parte del proceso de datos. Sí. Entonces ya tienes uno que es la adjudicación del valor de calidad, luego la normalización, y luego la discretización. Y hay varios métodos de discretizar, o solamente es uno. Hay varios métodos de discretización. Otro puede ser el bioinformático tiene la libertad de usar el que más le conviene. O sea, el más ingenuo podría ser, si es arriba de, o sea, tengo datos de 1 al 10.
Si es arriba de 8, yo voy a decir que es 1, y si es por debajo del 5, voy a decir que es menos 1, y el que está entre el 5 y el 8 va a ser 0. Ese es el más ingenuo que yo podría utilizar para discretizar. Entonces también es en base a quien esté haciendo el análisis bioinformático. Y ahora la pregunta en conjunto: ¿qué tanto se puede modificar el dato por la metodología del procesamiento de todo esto de aplicar el valor de calidad, normalizar y de discretizar? Bueno, la fase de discretización es propia, nosotros lo usamos propiamente para el algoritmo. Esa fase de discretización también se hace en los microarreglos, la cual es definida por la técnica de fluorescencia que se esté utilizando, en donde también se tiene un umbral, y si el valor que resulta por medio de técnicas que se aplican a la imagen es mayor a cierto valor, es un 1, y si es menor a ese valor es menos 1. O sea, la parte de discretización ya entra fuera de ese, creería yo que entra fuera del análisis bioinformático hasta ese momento. La parte de calidad sí es necesaria, y la parte de toma de decisión de qué tanto valor o cuál es mi umbral para poder definir si esa lectura es de calidad o no, ya depende de cada quien. Y la parte de normalización, esa sí es necesaria si yo quiero hacer comparaciones entre las distintas bibliotecas o entre la misma biblioteca. Eso es para poder tener como las mismas unidades en todas mis bibliotecas, porque no puedo yo comparar perros con manzanas, un ejemplo. Tengo yo que volver todo a perros con manzanas para poder hacer una comparación. No puedo decir, voy a comparar este conjunto de perros con este conjunto de manzanas. La última pregunta. El ejemplo que nos pusiste, tú tienes tres, la Saccharomyces, el Arabidopsis y la papaya, y que tienen un número muy moderado de genes. Alrededor, Saccharomyces alrededor de 6.000 y pico, el Arabidopsis 7.000 y el otro por el estilo. ¿Qué pasa, qué tan complejo se vuelve cuando tú haces este tipo de estudios en el hígado de la rata, que tiene alrededor de 30.000? Ok. A lo mejor esto me faltó mencionarlo. La planta de papaya está conformada de 27.698 genes. Esa sí. Entonces, es muy compleja, comparado con cerebrices. Sí. Y no adhiere ninguna dificultad el hecho de tener 4 veces más genes que el análisis de Saccharomyces, que tiene nada más 7.000. No, incluso nosotros creíamos que el tiempo de cómputo iba a aumentar, y sigue siendo, pues, a comparación de otros procesos informáticos que llevan semanas en poder simularse, HTML es capaz de mostrar un resultado en 51 segundos. ¿Cómo es ese crecimiento, cómo es ese aumento de tiempo? ¿De 7 a 28.000 genes? No es exponencial. Esa parte quedó como trabajo a futuro, tratar de decir, ver cómo crecía el número de genes, puesto que tenemos también como trabajo a futuro, ver qué pasa cuando la matriz de datos está in silico y qué pasa cuando la matriz de datos proviene de un experimento biológico, puesto que en algún momento los resultados que nosotros tenemos empiezan a variar en base al parámetro Q. Entonces queremos encontrar una relación entre el tiempo, el parámetro Q y los datos que están in silico como biológicamente. Pero realmente el tiempo computacional que para 27.000 genes no es mucho, y entonces para analizar el hígado de la rata sería equivalente. Es equivalente. Pues nada, me queda felicitarte, tienes un trabajo muy lindo, y ojalá se preparen muchas gentes como tú para que nos echen la mano en nuestros estudios. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con el doctor Diego. Ya, gracias.
En la introducción de tu charla hablaste de técnicas estadísticas y técnicas sintácticas para la identificación de expresiones. ¿Cómo compararías estas técnicas estadísticas o sintácticas? Yo me refiero a ir reconociendo secuencias similares, el estar reconociendo patrones y comenzar a tratar de sintetizarlas en una gramática generativa, para decir, tales palabras corresponden a tales expresiones. Entonces, ¿cómo compararías la efectividad de los diversos métodos estadísticos y sintácticos? Bueno, la principal diferencia es que los métodos estadísticos que se utilizan son pruebas de hipótesis. Se calcula un valor p-value y en base a ese p-value determinan si es aceptable el clúster o no. Y en cambio, entonces ahí nosotros podríamos decir que es depende de la prueba de hipótesis para nosotros poder determinar una conclusión. Entonces la supervisión ahí es muy importante, muy relevante. Exacto. En cambio acá yo no conocía nada, o sea, realmente de la planta de papaya cárica, y nosotros comenzamos desde todo el proceso informático, y en base a esto nosotros pudimos obtener esta gran diferencia entre los 21 genes de sinergismo y los 54 genes de antagonismo. Entonces es totalmente no superexacto. Okay. También hablaste de la relación genotipo-fenotipo, genotipo-fenotipo, y dijiste que ese era un problema relevante. Me pareció que abordaste algunos de los métodos para tratarlo, pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué tipo de relación uno puede esperar entre un genotipo y un fenotipo? Pues la relación genotipo-fenotipo es la que yo les marcaba, o igual el caso de 21 genes y 54 genes. ¿Cómo se están expresando estos 21 genes y estos 54 genes para que yo pueda ver en la planta la imagen? Y ahí se podría decir cuál es el genotipo y cuál es el fenotipo. El genotipo son los 21 genes que se están sobreexpresando y los 54 genes que se están sobreexpresando, y el fenotipo es lo que yo estoy viendo. En los 21 genes pues se están sobreexpresando, pero realmente yo estoy viendo a la planta morir, y los 54 genes se están expresando y lo que yo estoy viendo es que aunque tiene la enfermedad la planta, no está muriendo. Entonces la relación genotipo es qué está pasando en los genes, que en este caso muere y en este caso vive. Ok, porque si haciendo una abstracción muy grande, el genotipo, digamos, sería la sintaxis del problema y el fenotipo la semántica del problema. Y el reconocer esto pues te lleva a problemas de consistencia y de completitud, y sería, desde el punto de vista computacional, son muy interesantes. La utilidad práctica que tiene en biología ya será otro tema, pero es esto interesante. Y nosotros como computólogos a veces nos comenzamos a dejar llevar por la abstracción y a construir castillos en el aire. Somos muy duchos en eso. Pero la biología y la física son algo que tienen que ver con la realidad. Nos presentaste varios métodos del 2000, de los años posteriores, bueno, ya de este milenio. MSR, la descomposición espectral. La descomposición espectral parece que tiene una fundamentación algebraica muy bonita, porque si tienes una matriz que te representa genomas y condiciones, y de ahí calculas los valores propios y los vectores propios, entonces los vectores propios como que te van a dar muestras que se adecúan muy bien a la clasificación que estás haciendo. Pero eso no deja de ser un juego algebraico, no deja de ser un mero procesamiento simbólico. Entonces mi pregunta en específico es,
¿por qué lo que estás haciendo no se trata solamente de un mero juego simbólico? ¿Y cómo podrías justificar que lo que estás haciendo efectivamente tiene relevancia biológica? Bien, la relevancia biológica, pues ya lo demostramos, puesto que en el laboratorio la doctora Laura tenía el problema de, pues sí, aparece esto in vitro, o sea, en el laboratorio estoy obteniendo estos resultados. Entonces hay consistencia con la clasificación, hay consistencia entre la clasificación que estás haciendo y lo que se usa en el laboratorio. Ajá, sí, de hecho cuando aplico la técnica de BLAST a los 21 y 54 genes, nosotros podemos ver que los resultados concuerdan con lo que ya se tiene en conocimiento biológico. Entonces eso es lo que más llamó la atención del trabajo, puesto que empezamos y dijimos, vamos a ver a dónde llegamos y si tiene alguna relevancia. Okay. Pero finalmente cuando nosotros vimos los resultados y los comparamos tanto, hicimos esa validación biológica tanto in vitro contra in silico, los resultados se empataron. Okay. Y también en esta parte que me parecía un mero juego simbólico, en tu figura 15 en la exposición, que es la figura 5-6 en la tesis, ahí esos valores Qs parece que fueron tomados al azar. ¿Por qué son importantes esos valores Q? Porque estás comparando esos valores Q y en base a los resultados de la comparación estás tomando una decisión para clasificar. Pero ¿de dónde salen esos valores Q? Así se ocurren y dicen los que pasan. No. Es una tranca que se pone y el que pasa por arriba tiene paloma y el que pasa y el que queda por debajo tiene tache. No. Ajá, ¿cómo se va a previamente a esto, en mi clase de ingeniería de datos, realizamos un algoritmo para poder detectar outliers, en donde tú calculabas el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y entonces, en base al rango intercuartílico, si estaban por superior al límite, eran clasificados como outliers. O si estaban muy alejados del rango intercuartílico, o sea, del rango donde estaba la dispersión de los datos. Okay, entonces, basados en eso, por eso yo hablaba de que teníamos el caso